Hola, soy Motivación y hoy voy a enseñarte una forma muy creativa y visual de organizar sus ideas, evaluar su situación y planificar sus acciones. Hacer un mapa mental de sus finanzas personales. Un mapa mental es una representación gráfica creativa que organiza información en torno a un tema central. Sirve para clarificar ideas, identificar fortalezas, explorar opciones, resolver problemas, simplificar información y aumentar motivación. Para hacer un mapa mental de nuestras finanzas personales, necesitamos seguir unos pasos sencillos. Primero, elegir un tema central. El tema central es el punto de partida de nuestro mapa mental y debe ser algo que nos interese o nos preocupe sobre nuestras finanzas personales. Por ejemplo, puede ser nuestra situación actual, nuestra situación deseada, nuestro presupuesto, nuestro plan financiero, etc. Lo escribimos en el centro de una hoja de papel o de una aplicación digital y lo rodeamos con un círculo o una imagen que lo represente. Segundo, añadir ramas principales. Las ramas principales son las categorías o aspectos más importantes que se relacionan con nuestro tema central. Por ejemplo, si nuestro tema central es nuestra situación actual, las ramas principales pueden ser nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros ahorros, nuestras deudas, nuestro patrimonio, etc. Las escribimos alrededor del tema central y las conectamos con líneas curvas. Podemos usar diferentes colores y formas para distinguirlas. Tercero, añadir ramas secundarias. Las ramas secundarias son los detalles o subcategorías que se relacionan con cada rama principal. Por ejemplo, si una de nuestras ramas principales es nuestros ingresos, las ramas secundarias pueden ser nuestro salario, nuestros ingresos pasivos, nuestros ingresos extras, etc. Las escribimos alrededor de cada rama principal y las conectamos con líneas más finas. Podemos usar diferentes tonos y estilos para diferenciarlas. Cuarto, añadir elementos visuales. Los elementos visuales son los dibujos, iconos, imágenes, símbolos, números, letras, etc. que nos ayudan a ilustrar y recordar mejor la información de nuestro mapa mental. Por ejemplo, podemos usar un signo de dólar para representar nuestros ingresos, una tijera para representar nuestros gastos, una alcancía para representar nuestros ahorros, etc. Los colocamos cerca de las palabras que queremos enfatizar y los conectamos con líneas o flechas. Podemos usar diferentes tamaños y orientaciones para resaltarlos. Quinto, revisar y mejorar nuestro mapa mental. El último paso es revisar y mejorar nuestro mapa mental para asegurarnos de que sea claro, completo, coherente y creativo. Podemos hacerlo preguntándonos si hemos incluido toda la información relevante y necesaria, si hemos eliminado la información irrelevante y redundante, si hemos organizado la información de una manera lógica y jerárquica, si hemos usado palabras clave, breves y significativas, si hemos usado colores, formas, imágenes y símbolos adecuados y atractivos, si hemos dejado suficiente espacio entre los elementos y las ramas, y si hemos hecho nuestro mapa mental personal y original. Un mapa mental financiero es una herramienta integral que ofrece una panorámica detallada de tus finanzas. Te permite identificar áreas de fuerza y oportunidades de mejora, establecer metas financieras claras y trazar un plan de acción concreto para alcanzarlas. Además, facilita el seguimiento y la evaluación de tu progreso a lo largo del tiempo. Una vez creado, este mapa mental puede ser guardado para su fácil acceso, compartido con personas de confianza para obtener consejos y opiniones, comparado con otros para aprender de distintas estrategias, y actualizado regularmente para reflejar cambios en tu situación financiera. Además, puedes usarlo como base para crear un segundo mapa que represente tu situación financiera ideal, lo que te ayuda a visualizar y trabajar hacia el futuro que deseas. Incluso, podría servir como inspiración para crear contenido en plataformas como YouTube, ofreciendo información valiosa y motivación a otros interesados en mejorar su situación financiera. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre cómo hacer un mapa mental de sus finanzas personales. Si les ha gustado, por favor, denle un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. También pueden dejarme sus comentarios, preguntas, sugerencias o experiencias sobre este tema. Me encantará leerlos y responderlos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.